Ahora sí, Ahora Gerard. sí, Gerard. Ahora sí. ¿Cómo estás ¿Cómo tú? estás tú? Hola, profe, bien, bien. Aquí me levanté tarde hoy. No te No te preocupes. preocupes. Yo también. Porque le eché huevo le eché huevo al café y no sé qué. Bueno, ese es Bueno, el problema de ese es el problema de acostarse tarde. acostarse tarde. Yo soy muy flojo, no sé por qué soy tan flojo de pararme temprano. No puedo. Yo me Yo me paro me muy paro muy temprano. temprano. Ok, Ok, listo. listo. Gerald, Gerard, como te como te comentaba comentaba por por audio, audio, esto es una esto es una investigación investigación para para desarrollar desarrollar marcas personales. marcas personales. Y Marca en mi, personal. ujú, Ujú. y en mi Y en caso, mi caso, yo pues yo pues tomé tomé el área el área de los escritores de los emergentes, escritores emergentes. ¿sí? ¿Sí? Eh, porque creo que, Porque bueno, creo que, que bueno, ahí está que la ahí está la clave clave para las para las ventas ventas a través a través de la de la autopublicación. autopublicación. Entonces, por eso me Entonces, fui por por el eso me área fui por de el el área marketing del marketing editorial. editorial. Eh, Eh, pero bueno, pero bueno, para eso hay que para armarte eso hay una que armarte una estructura que en este estructura que momento en no este te la momento voy a no te la voy comentar, a Yera, porque comentar, no te Gerard, voy a porque no te voy a vacunar en vacunar en tu tu entrevista. entrevista. Porque entonces eso va Porque a entonces eso va a condicionar un poco condicionar las un poco respuestas las que tú me vas a respuestas que dar. tú me vas a dar. Después te voy a Después hacer te voy a hacer saber y te voy a saber hacer y te voy a llegar hacer todo llegar el proceso. todo el Pero proceso. primero Pero primero conversemos conversemos eh, eh, de manera muy de manera muy honesta. honesta. Gerard, necesito Gerard, mucha necesito honestidad mucha porque si no voy honestidad a tener porque que si no voy a tener que entrevistarte varias entrevistarte veces varias veces para poderte para sacar la poderte verdad. sacar la verdad. ¿Ok? ¿Ok? Generalmente esta Generalmente esta entrevista es una entrevista es entrevista una entrevista piloto piloto en la que nos vamos a en la ir que nos como vamos a ir como acomodando, o sea, acomodando, o sintiendo sea, cómodos sintiendo los dos, cómodos los para dos, luego, pues, para en luego, una pues, segunda en una vuelta, segunda vuelta, profundizar algunas profundizar cosas que algunas yo vea cosas que que yo sea vea que sea necesario necesario profundizar. profundizar. Entonces, bueno, Entonces, bueno, yo quiero yo comenzar un quiero poco, comenzar un Gerard, que poco, me Gerard, que me comentes comentes eh, eh, ¿qué crees qué que crees que hace hace única tu única tu escritura? escritura. Mi escritura. Sí. Sí. ¿Qué crees que la ¿Qué hace crees que la única? hace única? Mis experiencias, mis anécdotas de recorrido. Es lo que le hace a las demás. No Ujú. tanto el estilo, no tanto el estilo porque yo no manejo mucho el estilo que si está fuerte, que si que me ha pasado, que si esto, lo otro, no, sino la experiencia, porque la huella personal mía es lo que me inspira a los demás. Ujú. Ujú. ¿Y qué ¿Y diferencia qué hay entre diferencia tú y hay entre Walter tú y Rizzo, por Walter ejemplo? Rizzo, por ejemplo? Es como comparar un águila con una mosca. Pero, pero no te voy a responder que me tomo un café, por Tómate favor. café, tómate café. Además que es confidencial, ¿no? Esta entrevista es Esta entrevista es confidencial. Yo confidencial. no voy a Yo no voy a revelar pues revelar nada pues nada y tampoco voy a y decir tampoco es voy a Gerald decir es Granado, Gerald ¿no? Granado, ¿no? Esta Esta entrevista es entrevista es completamente completamente confidencial. En dado confidencial. En caso, dado caso, lo que yo lo pues que yo haría pues contigo haría sería contigo sería codificarte, ¿no? codificarte, Ponerte un ¿no? código Ponerte de un código de informante. Por informante. ejemplo, Por ejemplo, MB42. Entonces, MB42. cuando hable Entonces, de cuando ti, no hable voy a de hablar ti, de no voy a Gerald hablar de Granado, Gerald sino del Granado, sino del MB42, por ejemplo. MB42, por ejemplo. ¿Sí? Para que te Para sientas que te cómodo. sientas cómodo. No es que voy a No salir es que al voy a salir mundo al a mundo decir que a Gerald decir que Gerald Granado Granado y dijo dijo tal cosa y y te dijo voy tal a cosa y te voy chantajear a a chantajear posterior. a No, 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 posterior. No, nada de no, eso, no, nada de eso, Gerald. Tranquila. Como te digo que es como comparar un águila con una mosca, no es tanto por el tamaño de la mosca, que es pequeña, que es grande. Es por las hazañas recorridas. Ok. Yo digo que el estilo es la experiencia, yo digo que Walter Rizzo ha construido con mucho trabajo, años de esfuerzo, sus huellas, a conquistar por la escritura y su experiencia clínica, su experiencia, si mal no me equivoco, como psiquiatra, con sus pacientes. Entonces, eso es lo que lo hace especial. Su introspección, su potestad interna de decir, bueno, esto lo digo con autoridad, lo digo con referencia, lo digo con soporte, con base, porque esto lo he trabajado con mis pacientes. Ya, es la diferencia de él, es un poco los estadios que yo estoy comenzando a volar ahorita, y él ya es un volador
Ajá, ok. Entonces, fíjate tú que tú compites con Walter Rizzo. O sea, tu libro, claro, porque estás en un mercado y tú quieres vender, ¿ves? Entonces tú tienes que entender que tú estás compitiendo en el mercado de los libros, tú estás compitiendo con Walter Rizzo, tú estás compitiendo con Paulo Coelho, tú estás compitiendo con la que escribió Harry Potter, tú estás compitiendo con el que escribió Crepúsculo, ¿sí? O sea, tú estás compitiendo en un mercado. Entonces, cuando tú vas a vender tu libro, tú tienes que saber que tú tienes que competir con ellos. ¿Tú crees que tú compites? ¿En qué sentido? O sea, compites no en el estilo de la escritura, ¿no? Sino tú reconoces que tu libro, o sea, porque tu libro puede ser tan bueno como el de Walter Rizzo y mejor. Solo que Gerald Granado no tiene el posicionamiento de mercado que tiene Walter Rizzo. ¿Ves? Entonces, pero tu libro puede ser incluso mejor que el de Walter Rizzo. Lo que pasa es que ya Walter Rizzo está posicionado en tu mente a través de un trabajo que él viene haciendo durante años. Entonces, ¿qué pasa? Eso hay que entenderlo. Tú estás consciente de que tú estás compitiendo con él en el mercado. Es decir, para que los lectores compren tu libro y no el de Walter Rizzo. No lo estás haciendo, ¿verdad? Me quedé que no me conocen. Ajá. Quizás tengo madera para ser escritor, pero tampoco me he lanzado al mercado porque no sé cómo hacerlo. Ajá, exacto, muy bien. Entonces, lo primero es que reflexionemos, Gerald, sobre, porque tú has leído otros libros, tú leíste Walter Rizzo, por ejemplo, has leído libros de Paulo Coelho, o sea, tú los conoces. Porque para uno poder competir, a veces, pues uno tiene que conocer al enemigo. Pero también es cierto que tú tienes una cantidad de escritos que hemos trabajado juntos y que son bien interesantes. Por ejemplo, Artificio. ¿Sí? Yo sigo teniendo fe en esa novela, Gerald. ¿Por qué pones esa cara? Yo tengo fe en Artificio, Gerald. Tú sabes que estuve leyendo un libro de marca de Conecta. busca conexiones, busca. Él ha escrito a editoriales en Bolivia, en Perú, hasta Satanás, la Real Imperial Benevolencia, y tampoco me trae río. Perdón, allá va. Entonces yo digo, pero si se dice que el marketing, o para dar a conocer su marca, hay que buscar conexiones, y busco conexiones, y es por eso que no se habla. Claro, ese es el reto, ¿no? Y entonces a veces buscamos donde no es. Y por eso este trabajo que estoy haciendo. Porque ahorita, pues está. ¿Por qué tú crees que salió el fenómeno de la autopublicación, Gerald? Por eso que tú estás viviendo. Porque los escritores emergentes enviaban sus trabajos a diferentes editoriales y les contestaban. Y muchas veces necesitaban pues de un gestor editorial que ya estaba como en conexión con esas editoriales y esos libros se publicaban no porque los textos fueran buenos, sino porque el gestor era amigo del dueño de la editorial. Y ese dueño pues daba la orden y decía, mira, eso se va a publicar y le vamos a hacer marketing. Entonces, ¿de qué se trata esto, Gerald? De que tú primero pienses cuál es tu propuesta de valor. Es decir, ¿por qué Raquel debería comprar mi libro? ¿Por qué yo debería comprar Artificio, Gerald? Es una perspectiva diferente de las cosas. Para que se nutra de aquel mensaje que quiere llegar a la humanidad. ¿Cuál es? La diferencia Eso suele ocurrir. Eso es como los cantantes, ¿oíste? Necesitan la pista siempre.
con necesidad de crear, y aquel espacio naturalista propio y que muchas veces se olvida. Sí, exactamente. Eso es. Ajá, entonces, teniendo claro que ese es el mensaje, y nadie mejor que tú, Gerald, como escritor, para decir que ese es el mensaje, y yo lo ratifico porque me leí la novela como 4 veces en la corrección. ¿Ah? No sé, si tú no te... no, la pregunta no es para mí, Gerald, la pregunta es para ti. ¿Tú crees que eres escritor? No para mí. Si tú ves a un hombre que quiere aprender a luchar, y le preguntas a su maestro, será un buen luchador. Pero debe saber que si tienes madera, no compadre, póngase a recoger manzanas y uvas allá porque usted no tiene madera para Ajá. Pero yo no soy tu maestra, yo soy tu correctora de texto. Así que, sí, exacto. Entonces, por eso te pregunto, ¿cuál es tu sello personal, Gerald? O sea, ¿por qué Gerald Granado es Gerald Granado y no es Paulo Coelho, no es Walter Rizzo, no es García Márquez, no es Raquel Bento? Es Gerald. ¿Por qué? porque él es el personal. Ajá. El del libro de Santiago. ¿El de qué? El del libro de Santiago. No. Ajá. Porque es que si no trabajaba en mi marca, si no trabajaba en mi sello, que inclusive lo mandé a hacer. Ajá. ¿Quién soy ahorita? El del libro de Santiago. Anda con la mochila. Sí, cierto, Gerald, pero eso es una faceta del escritor, porque, por ejemplo, Julio Cortázar era maestro de escuela, pero él no se reconocía maestro de escuela, ¿sabes? O sea, él llegó ahí por accidente, por cosas de la vida. No era que él quisiera hacerlo, ¿no? Él quería ser escritor. ¿Entiendes? Más allá de que él tenía que ser maestro de escuela para comer, ¿sí? Entonces, cuando uno ve las entrevistas, por ejemplo, de Julio Cortázar habla muy poco de su época en la escuela. Él más bien habla de su proceso de escritura. ¿Cómo es su proceso de escritura? Porque él se consagró como un escritor argentino importante en Latinoamérica, ¿no? Del boom de la literatura argentina y de Latinoamérica. Entonces, cuando yo te pregunto cuál es tu sello personal, es porque de alguna manera, Gerald, ese sello está en la escritura, en lo que nosotros le queremos dejar a la humanidad. Entonces, ¿cuál es tu sello? ¿Cuál consideras tú que es tu sello? Más allá, porque cuando tú eres delivery, tú tienes ese sello. Pero cuando tú escribes, no es que es otro Gerald, es el mismo, solo que escribiendo. Y cuando tú estás levantándote la novia y enamorando a la novia, tú eres Gerald, o sea, eres el escritor, el delivery y el aspirante a ser novio de X, ¿entiendes? Y el perfecto. Ajá. Una profesora de psicología me decía, cuando yo leo contexto, yo hago Ajá. un poeta, un filósofo, a un sociólogo, a un docente, a una persona correcta. Ajá. Así para escribir, yo digo, no sé. Yo solo escribo. Exactamente. ¿Cuál es mi marco? La humanización. Ajá. Okay. Humanizar la escritura. Excelente. Esta reencarnación de la conciencia humanización. Porque estamos colmados, nos hacemos de prototipos, de inmediatez, materialismo, modernismo, guerras, decisiones, artimañas, cosas. Entonces, bueno, ¿cuáles son los textos? Humanizar. Exactamente, eso es.
Claro, y eso va muy de la mano con una pregunta que venía de seguido, que era ¿qué mensaje o emociones quieres transmitir con tus lecturas? Es eso, ¿no? Claro. Ujú. ¿Sabes? Aquel que nunca comencé a creer que quizás podía ser escritor. No, que eras escritor, eso hay que creerse, no, te lo tienes que creer, claro. Mira, adelante. Mi primo era muy enamorado, yo tenía como 20, y era entonces me dice, escríbeme una carta con una chica que me gusta. Y yo le escribí una carta a mano, 3 páginas, la leyó y dijo, wow, se la entregó y se la cuadró. Entonces después llegó y me dijo que le escribió la carta. Muchas cartas amo. Y yo dije, oye, yo creo que estaba talento para esto. Y ahí sí. Ajá. Eso fue como a los 15 años. Eso está muy bien. Sí, sí, claro. Entonces, es decir, tú estás claro, Gerard, que tu escritura transmite emociones, pero no cualquier tipo de emociones, sino qué emociones buscas tú transmitir, qué emociones. La empatía, Ujú, el reconocimiento, ujú, la conexión con el ecosistema, con el hábitat, ujú, ya mencioné animales, plantas, recursos naturales, universo, cosmos, universo personal, ujú, todas las áreas que influencian. ujú. Porque yo pudiera inclinarme a escribir sobre novelas de asesinatos y esas cosas que no me gustan. Claro, que es lo que está en el mercado y vende, ¿no? Ujú, Pero yo decidí, no, todo lo que yo creo que va a ser cultivado y que va a germinar en el camino. ujú. O sea, entonces, Sí, sí, no, no, es así, exacto, es así. Y fíjate que eso va de la mano con la siguiente pregunta. ¿Qué valor crees que aportas a la vida de tus lectores? Tú piensas en tu lector cuando escribes. más que pensar en el lector, yo pienso en mis interacciones desde la naturaleza en la parte lectora, cómo ha impactado en ellos y en mí, y que posiblemente sería para Ujú. para que los adolescentes esa niña que Que se llamaba esa era el viaje de Penélope, exactamente. Ajá. Ujú, ujú. Ok. ¿Cómo te imaginas, Gerald, a tus lectores? ¿Cómo quieres que sean? ¿Cómo te los imaginas? O sea, porque bueno, tú me estás viendo hoy por primera vez, ¿sí? Bueno, me habías visto en una conversación. Después de un viaje de años, Gerald. ¿Cuántos años? Como 3, ¿no? 7 años. Antes, no, en la pandemia. O antes de la pandemia.
2019 me contactaste, imagínate, o sea, bueno, me hubiese gustado que me vieras mejor en esa época, tenía 6 años menos, pero me tocó hoy. Haga yoga y haga cuencos tibetanos, ¿yo? Bien, fíjate. No, fíjate que pero tú tenías una idea de Raquel, ¿sí? Cuando tú me escuchabas hablar por audio y veías mis publicaciones, tú tenías una idea de Raquel, que hoy se materializa, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú a tus lectores? ¿Cómo es tu lector ideal? Ese lector al que tú quieres llegar sí porque sí y con el que tú quieres conectar. Aquel lector que está al borde de la vida. No es el lector que lee por recreación. Ok. Por eso, bueno, yo leí un libro porque quiero que mi neurona haga más sinapsis neuronal. Si la persona que está junto al vacío de la espiritual, que me alimenta. Claro. Entonces tu escritura, ajá, y tú piensas, No es una Raquel, a una Raquel que ya se le dice siempre de luz, que tiene autodeterminación, que vale y dice, bueno, es normal. Pero una persona que tiene una depresión, que no solo depende de factores externos, pero que puede ayudar a ella donde quiere. Bueno, pero te voy a decir algo, y hoy te lo puedo confesar agradeciendo que me estás dando esta entrevista, Gerald. Yo disfruté mucho Artificio, con todo y que había leído muchas cosas, ¿no? Con todo y eso, yo disfruté Artificio. Sí, yo lo disfruté. Es más, es una novela que yo le tengo fe. Usted no, pero yo sí le tengo fe. Pero ya vamos a hacer algo con Artificio después de todas estas entrevistas. Yo le tengo fe a Artificio. Entonces, aunque soy una lectora corrido, a mí me impactó Artificio. ¿Sí? Entonces, ya pero en un rango de edad, en un nivel socioeconómico, porque eso también está en el ambiente. No, hay lectores, por ejemplo, hay escritores o conferencistas que están claros. Mi conferencia no es para la gente del barrio. O sea, mi conferencia es para gente de alto valor, como lo llaman ahora entre comillas, ¿no? Gente con plata que pueda pagar la entrada, ¿no? Pero hay gente como Raquel que dice, no, o sea, mi público, yo Raquel quiero llegar al barrio, porque ahí es donde yo quiero hacer el cambio. ¿Tú has pensado en eso? ¿Cómo? Últimamente he estado trabajando con el TikTok y hay lectores de marketing, que dicen, si estás interesado, mándame un mensaje. Y cuando le mandan un mensaje, bueno, el acompañamiento consta de 6 sesiones de WhatsApp, un grupo dirigido, $2.500. Sí. Ahora quiero yo. Eso es, son las grandes ilusiones. Porque eso es quiero llegar a todo el que pueda leer. Ok. Y las funciones culturales básicas, cognitivas, perceptivas, aparte de interpretar y desarrollar niño, joven, adulto, anciano. A mí me interesa si es clase alta, clase media, clase baja. Inclusive, yo te digo, como psicólogo, yo quiero hacer formaciones y las puedo hacer para que no la problema. Y no las voy a dar en $2 como tú. Porque este conocimiento es universal. Sí. Que tiene un mojón en la cabeza y lo escucha hablar
Y yo digo, wow, este es un experto en la música. Este es psicólogo súper respeto para ese sentido. Entonces yo soy, Dios. Porque ese material en $2,000. Si más o menos se consigue en Wikipedia, se consigue en internet, claro. La experiencia se consigue aquí. Me da la gana de manera similar. Sí, porque bueno, también la verdad es que psicología es tu, no sé, tu cuarto estudio, una cosa así, porque tú eres licenciado en educación de base, tienes una maestría, ¿no? En orientación y después, pues, haces psicología ahorita porque... ¿Ah? Sí, exacto. Entonces eso también es importante, que no es que tú pues estás en una primera etapa de formación, ¿no? Ya tú tienes, y quizás eso, esa experiencia, también se refleja en la escritura que tú tienes, Gerard. Claro, o sea, no es una cuestión que no eres un escritor tan empírico como se creyera. Y ya sé que no voy a morir en esa operación de 9 años. Entonces, yo le digo, hay muchos niños que me ven Mira, Gerald, te voy a hacer una pregunta que yo sé que quizás podría como ser odiosa, ¿no? Porque como yo siempre, como decía Santa Teresa de Jesús, las comparaciones son odiosas. Y tú tomas agua, ¿verdad? Tomas cafecito para pasar el trago amargo. ¿Te acuerdas ya que le dije que entonces ahora, ¿cómo es que tú dices? Le tiras a los aviones. Los pájaros tirándole las escopetas. Ahora los pájaros, sí. Te voy a hacer una pregunta odiosa, pero bueno, tengo que hacerla por motivos de poder construir bien todo el análisis de los datos para luego darte un producto, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué te diferencia de otros autores que escriben en tu mismo género? Es decir, tú estás consciente, Gerard, de que tú perteneces a un género literario, ¿no? Y que la literatura se divide en géneros o no. ¿Cuál es tu género? Ajá. Sí. Motivacional. Ajá. Ok, entonces tienes varios géneros, o sea, tú te aplicas en varios géneros. Escribes poesía, escribes cuentos, ¿sí? Porque tienes un libro de cuentos muy bonito. El de Penélope, no, el de Penélope son los cuentos, ¿verdad? El viaje de Penélope, no, es otro, que yo también leí. Semillas de sabiduría, muy bien, ese es el libro de cuentos que a mí también le tengo fe, te confieso, le tengo fe a ese librito. Puedes ir a buscar y volver, yo te espero. Sí, necesitaba una jarra. Parece... Bueno, a mí todavía me queda. Podría pasar, pero... Mira, exacto, Semillas de Sabiduría. Era ese librito que también le tengo bastante fe a ese librito de cuentos. Y que en algún momento te invité a que lo ilustráramos para sacarlo a la venta, ¿no?
Ese librito, Semillas de Sabiduría, es cuento, pero también tienes novela, que es Artificie y que es la de, ¿cómo era que se llamaba la otra novela que yo también te leí, donde cuentas la historia de tu mamá? No, el bullying extraterrestre otro, y había otro que también me gustó mucho, que es donde cuentas la historia de tu mamá, de la muerte de tu mamá y todo eso. Viajes sin regreso, exactamente. Viajes sin regreso también fue una propuesta interesante que había que pulir un poquito más, pero que era una propuesta interesante. Entonces, y también has escrito ensayo, pero dentro del ensayo, ensayo académico, ¿sí? Orientado hacia aspectos académicos. Entonces, fíjate tú que tienes varios segmentos en este caso, ¿no? Pero cuando yo te pregunto ¿con quién te comparas? Entonces te pregunto, ¿con quién te comparas en el género cuento? ¿Con quién te comparas en el género novela? ¿Con quién te comparas en el género ensayo y poesía? Ah, ok, o sea, tú nunca te comparas, o sea, tú no te comparas. Claro, pero, por ejemplo, si yo te pusiera, ¿qué novela de Paulo Coelho has leído? Hay una que se llama, ¿cómo se llama? Que no quería morir. Ajá, sí, me senté Verónica. Verónica, ajá, sí, ok. Esa me pareció un poco de pero tuvieron éxito. Claro, por el marketing. Yo me leí todas esas novelas, yo me leí El Alquimista, me senté a orillas del río Piedra y lloré, leí Verónica, me leí bueno. ¿Ah? Ajá, bueno, pero se vendieron. Y se vendieron muchísimo. Pero considera que Verónica no es la primera novela de Pablo Coelho. La primera novela, la segunda novela que tuvo, porque él no tuvo ni siquiera éxito con su primera novela, él tuvo fue con la segunda, que fue El Alquimista. Ahí fue como cuando él se disparó. Y ya después que él se disparó, lo demás se vendía por añadidura, ¿no? Porque tú... ¿Ah? No, excelente. O sea, es la mejor novela de Pablo Coelho, El Alquimista. A mí particularmente me gustó muchísimo. Sí, y a raíz de ahí, él se posicionó en la mente de los lectores, sobre todo del segmento de lectores de autoayuda que buscaba resolver problemas, buscaba reflexionar, etcétera, etcétera. Y de ahí pues yo terminé comprando, después del Alquimista, yo terminé comprando las siguientes novelas porque yo quería buscar lo mismo que había leído en El Alquimista. Y siento que eso fue lo que le pasó a muchos lectores. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, en el caso de Verónica, que tú sí la leíste, ¿tú crees que tú tienes alguna novela que esté dentro del género de Verónica, o sea, en el que se enmarca Verónica? Mira, no creo, pero pudiera escribir. Ah, no, claro, obviamente, ¿sí? Pero puede escribir una que ya dejaría de ser original para atender a la apariencia Verónica, entonces ya pues sería una copia. Entonces no te... ¿Sabes qué se me ocurrió ayer? Hay esta que se llama una psicóloga muy reconocida que escribió Busca tu pareja alterna. Ah, no, ella es psiquiatra. Ella se llama Marian Rojas Escapé. Y yo dije, bueno, ya tengo un nombre que se llame Deja a tu persona veneno. Y sería algo interesante. Sí, de la psicología. Claro. Claro, pero tú quieres escribir así para vender, ¿verdad? En el fondo tú quieres vender. Todos queremos dinero que necesitamos. Claro. Sí. Pero también quiero probar ese tipo de futuro. Probar.
Ujú, lo demás es tiempo. ujú. Gerald, ¿tú has pertenecido a alguna comunidad de escritores en algún momento? Ninguno. Ujú. ¿Nunca te ha interesado? Por allí una que recuerdo en Facebook, que había una de poemas y que empieza con poemas y participa y mandan diplomas virtuales, pero no participa con ninguno. Ajá, ¿y nunca te ha interesado, por ejemplo, entrar en la comunidad de las personas que les interesan esas cosas? No, ¿Por qué? no sé, no le hice Ujú. Porque tú sabes que mucho del marketing eh, de autopublicación es estar en las comunidades, ¿no? Estar en contacto con las comunidades de lectores, con las comunidades de escritores, es construir un grupo, una comunidad con la que tú puedas interactuar, leer y discutir y mostrar. ¿Tú estás consciente de eso? Claro. ¿Y por qué no lo haces? Claro. ¿Por qué no lo hago? Ujú. Ahorita me excusa. Ujú. Claro, pero en el pasado, porque tú no escribes desde hoy. Pero en el pasado, porque tú no escribes desde hoy. O sea, toda esa cantidad de libros que yo te corregí, obviamente no salieron en 3 meses, ¿no? O sea, eso tiene años. Y muchos de esos libros tenían años ya reposando en tu... De hecho, tú has publicado libros para la venta. ¿Cuál fue el que tú me mostraste que estaba en plataformas digitales? ¿Cómo era que se llamaba? ¿Cómo? Para todo hace falta amor, exactamente. Tú has incursionado incluso en las plataformas de venta. Pero ¿qué ha pasado con eso? O sea, tú publicaste eso allí en la plataforma y lo dejaste. Se volvió la clave de almacén, no lo Ajá. le escribo, responde, siempre la gente llama y no se muestra. Ok. Ajá, y después, o sea, de esa situación, de ese momento, tú no has promocionado tus libros, tú no has buscado nada de eso. Ujú. Porque a lo mejor también te decepcionó que aquella vez cuando publicaste, eso quedó ahí, ¿no? En ese primer intento. Tú esperabas que iba a ser más. ¿Qué esperabas tú? O sea, ¿qué esperabas tú de Amazon? Que me contribuyeran tanto el esfuerzo monetario como el reconocimiento al aporte del mensaje. Ajá. Pero Ujú. siempre pensaba que la culpa no era Ujú. esa Ujú. que me parecía muy justo bautizar un libro, Ujú. hacer un video mostrándolo, hacer una reunión con una persona con letras y quizás por eso que no he llegado. Claro. Claro, pero cuando tú lo montaste a Amazon, a la plataforma para la venta, ¿qué esperabas tú que ocurriera? Muchas ventas. Solo. Pensé que era una plataforma Ajá. donde había tanto alcance de Ujú. y bueno, en esto tengo una para todos esos faltamos, voy a comprar. Ok. Pero me di cuenta que hay tantos escritores Ujú. Ujú. y cada día publican más Ujú. y dije, wow, no es solo yo, no, todos. Ujú. Exacto. Hay mucha gente. Hay mucha gente. En Amazon hay mucha gente.
Y te cuento que ahorita está pasando un fenómeno bien interesante también, pero bien devastador, que es que hay empresas escribiendo novelas con inteligencia artificial y les ponen un nombre, X. Sí, por ejemplo, ahorita estaba siguiendo unas páginas interesantes, o sea, llegó a mí, yo me metí en una plataforma donde me dan libros gratuitos para leer, ¿no? Entonces, yo dije, para ver en qué anda el mundo, porque a mí me interesa ver qué norte está tomando la literatura y el mundo editorial. Y cuando yo me metí a buscar el autor de ese libro, los comentarios eran que ese autor no existía, que ese autor era un autor inventado por una oficina editorial para comercializar esos libros, pero que ese autor no existe. Pero lo peor no es eso, Gerald, lo peor es que esos libros están teniendo están dando un batacazo en el mercado, o sea, todo el mundo los está leyendo. Y yo te confieso que empecé a leer uno de los libros en mi teléfono, porque la aplicación es para teléfono, y me gustó. Me gustó. Entonces, fíjate, ¿ves? Y eso está... Claro. Entonces, considerando que ese es el escenario de la literatura y que ese es el norte que está tomando ahorita el proceso, que a mí me tiene un poco preocupada, pero bueno, eso es lo que está emergiendo y eso también hay que... No sé, o sea, yo supongo que en algún momento lo irán a hacer, pero ahorita es lo que hay. Y hay gente haciendo plata. Entonces, ¿cómo competirías tú con eso? Ahora dime, bueno, ahí te Ajá, responde. Hay mucha diferencia. Aunque tenga me daría tentado a colocar el traje de hacer y tener la batalla. ¿Qué sucede? Si yo escribo un libro muy interesante y lo lanzo al mercado, ¿qué crees que sucede? ¿Sería un mal escritor? ¿O sería trampa? No es trampa, obviamente es trampa. Pero la verdad es que el mercado se ha dividido en dos en este momento, ¿no? Los que están haciendo eso y los que lo hicimos y lo seguimos haciendo a la vieja usanza. ¿Sí? ¿Cómo competirías tú? O sea, es decir, si tú tuvieras que ir a un debate en una televisora con el dueño de esas oficinas editoriales que está vendiendo mucho y está generando, y estuviese Gerald, que bueno, es orgánico, le gusta la medicina natural, le gusta comer bien, ¿qué dirías tú? ¿Qué reflexión harías en ese espacio? Muy fácil. Me quedo con la forma tradicional de vivir, ya que me mantiene vivo y despierto a nivel biológico. Porque pongo en práctica las acciones constructivistas y mantengo mi neurogenesis, la plasticidad activa, a que le hagan los textos, para las cosas, y se atrofia, se vuelven parásitos a nivel intelectual, porque otros piensan por él. Eso que no. Y yo le había confiado. Claro. Pues, por supuesto, hubo concurso de fotografías y ganó uno. Y el que ganó le dijo, pues,
que esa era japonesa. Sí. Sí. No me acuerdo. No. No. No me acuerdo de la tamaño. Sí, yo supe la noticia. Y entonces, ¿por qué yo me he desmotivado? Porque yo creía que antes eran escritores. Ahora todos son escritores. Entonces, el escritor de animado, entonces tuve que ver de lado. La escritora María Angélica, entonces es la que lava los baños en el cine. La escritora Rita Margarita, entonces es la que roba teléfono. El escritor Roberto Pérez. Ahora todo el mundo es escritor. Y ese es mentira. No, pero te pregunto algo, Gerald. Todo el mundo puede ser escritor. El punto es el valor que cada uno tiene. Adelante. Quizás todos tengamos, si hablamos de esquemas cerebrales normales, o varios, tenemos la capacidad de producir textos, producir diferentes, pero para mí no todos tienen la capacidad de llamarse escritor. ¿Sabes por qué? He hablado con personas que hasta les cuesta hablar, que tienen un problema les cuesta interpretar, analizar, parafrasear, discernir, entender, mucho menos, bajo la coherencia en un texto. Y por más que lo intenten, no lo logran. Y me pregunto por qué. ¿Será hábito? ¿Será programación? ¿Será voluntad? Pero he conocido mucho, aunque le coloquen voluntad, me han dicho, no solo para eso, no para esto, entonces yo digo que le pongo mucho. Claro, claro, indudablemente es así. Indudablemente es así, pero aquí es donde viene lo de los atributos diferenciadores. Y lamentablemente vamos a entrar a un mercado en el que uno de los atributos diferenciadores va a ser escritura humana versus escritura artificial. ¿Se comprende? La que se hace la gente Yo sé porque yo lo he visto. Mira, yo puedo escribir lo que sea en 3 días. Claro. Esos textos yo los humanizo y lo puedo hacer mío. Los paso con el otro día 100% humano. Sí. Bueno, pues una estrategia para humanizar. Claro, pero de eso se trata, Gerald, cuando tú lo que quieres es producir a lo loco texto. Pero cuando tú quieres realmente vivir un proceso y dejar una enseñanza, tú tienes que someterte al rigor del esquema tradicional. ¿Y por qué son tan buenos esos libros? Si se supone está bien, que está bien, no sé cómo es la sistema para integrar, porque necesito un libro igual, que él saca textos, pero es increíble cómo crea. Claro, crea textos, pero los temas son los mismos y el abordaje es más o menos el mismo. Y ahí es donde está el tema. La esencia va a variar porque el ser humano es único, la inteligencia artificial es la misma y va a hacer lo mismo, tiene unos patrones establecidos. Entonces, cuando nosotros nos vayamos a meterle la lupa como críticos literarios, vamos a ver que son patrones repetidos. No hay originalidad. Originalidad que solamente la puede dar en ese momento hasta que, bueno, no sé, no sé lo contrario, la mente humana. ¿Sí? Entonces, uno de los valores agregados en el mercado hoy es que es un libro 100% humano, el de Gerald Granados. Versus el de esta casa editorial que yo te digo, que ahorita no recuerdo porque me pusieron un nombre raro, yo después te lo paso por mensaje, que es una inteligencia artificial. ¿Entiendes? Y sí, ciertamente. Y ciertamente. Ajá, adelante.
Voy a invitar a un conferencista para que dé los necesarios. Dame aquel evento y Julia Grande. El lugar aquel evento lo paso por inteligencia artificial. Claro. Natural. Llamen a que la conferencia. Claro, exactamente. Y eso va a llegar. Yo estoy segura que eso va a llegar porque es la única manera de poder filtrar tanta cosa que se está dando. Porque por el fenómeno de la autopublicación, ahora hay miles de casas editoriales rodando por ahí. Porque es muy fácil registrar una editorial y hacer el proceso y todo eso, ¿verdad? De hecho, yo tengo una marca editorial, se llama Escribanías, ¿sí? Pero aunque podemos hacer ese proceso y es muy fácil hacerlo, el punto a discutir es, Gerald, tú también puedes elegir tu camino solo. Es decir, yo no quiero ninguna firma editorial. Yo quiero irme por el camino de la autopublicación. ¿Qué opinas tú de ese camino? O sea, ¿por qué tú no lo has emprendido de manera sólida? ¿Por qué? No, se te acabó el café, ¿verdad? Se te acabó el café. Ajá. 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 Pero si alguien con un solo libro se alegra por ahí y ha estado nombre querido y vendido y por periódico está vendiendo porque no yo falta de carácter. Esa es la no que tengo la verdad sigo estudiando bien yo conocía pero sí es como influir. Ahora, yo te pregunto algo, Yela. Tú eres de comunidades, es decir, tú eres una persona que es un escritor que está dispuesto a entender que tiene que tener un Instagram como escritor y trabajarlo, que tiene que tener un Facebook como escritor y trabajarlo, que tiene que tener un TikTok como escritor y trabajarlo, que tiene que estar alimentando eso en el proceso de autopublicación. ¿Tú estás consciente que ese es el recorrido que hay que hacer? Sí. Entonces, para ti sería quizás un poco más fácil que una editorial te asumiera porque ella se encargaría de todo eso, que era lo que tú me decías con Amazon, ¿no? Y tú solamente orientarte hacia recibir las regalías de las ventas. Que los demás trabajen por ti, claro. Exacto. Pues, pero como estos mentores no me clientas, hay que emprender solo. Claro. Porque no sabe nada de eso. Es una estrategia, o sea, no tienes una estrategia de mercado, ni sabes cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Claro. El dato que me acabas de dar en este momento, Gerald, es revelador.
No. que le escriben de otro país. Ujú. ¿Cuánto cuesta? 200 dólares. La tinta, o sea, y cuando leo un libro, digo, no, no, la forma de escribir va hasta que yo soy Ujú. pero digo, ¿sabes? Respétale hay una escritora venezolana que escribió un libro, por ahí lo tenía, ya, la verdad se me fue. Ok, adelante. Y ese libro no me gustó. Ajá, ¿cómo se llama? No lo distingo bien, no leo el título. Acuérdate que estoy de lado. Ajá. 50 personas. ¿Cómo se llama? ¿Sara qué? Sara Espejo, 50 personas. Ajá, ok. ¿Dónde se... Ajá, ¿qué editorial es eso? Esta es la editorial dice Perlas para el alma, Sara Espejo. Pero editorial, Perlas para el alma, ok. Sí. Bueno, fíjate, ¿ves? Editorial Perlas para el alma, o sea, antes era Monte Ávila, Iberoamericana, o sea, ahorita cualquier cosa es una editorial, ¿ves? Mira, Sara Espejo nació en Caracas, escritora y coautora. Entonces, de verdad no me gusta. Ajá, pero ¿qué te motivó a comprar ese libro, Gerard? Porque mis amigas, oye, que vienes para venezolana, Sara Espejo, es muy buena, que se yo, me cambió la vida, me transformó para siempre, y cuando lo leí, ¿Por qué no te gustó? A ver, cuéntame, ¿por qué no te gustó? toda la vida de Ajá, dale, adelante. el éxito está a gusto de tu propia vida. Existen muchas maneras de vivir el éxito. Sin embargo, una definición que podría encajar a la mayoría es que el éxito es para mí una propia vida. Esto llega consigo con esta situación que influyente para el éxito. El éxito con la psicología lo que dice cada quien de manera distinta y lo hace siempre con el subjetivo. De hecho, hay especificaciones de eso que me no pueden considerarlo porque lo vi muy me gusta escribir más poético. Ok. Esto ya posible situaciones que vamos y despierta interés por ir más allá de los años que estamos. Pero cuando leo este libro, lo veo muy seco. Ok. Ahí me aburre los textos que no tenga metáfora Sí, juego, uso lúdico del lenguaje. mira este otro texto que escribió. Amores que mueren. Las relaciones que ponen en el camino son producto del descuido. Amor. Cuando le dejamos de matar la relación y comenzamos a hablar en detalle, hablar algo que es importante para nosotros,
mantenemos nosotros son no atenderle a morir profesional. Hoy, las relaciones que mueren en el camino son como una forma chica. Que si alguna vez nos regaste una flor, aquella flor cuando la pasamos a los colores, es como que ya te queda en la casa de los demás. Sí, me gustaría algo así. Pero esta vaina así que muere en la oración y sí, me parece aburrido. Es una palabra muy simple. Y no fue este niño de bachillerato. Claro, porque, ¿por qué, Gerard? Porque habría que, claro, está muy bien, porque lo que pasa es que de repente ella está pensando en el lector, entonces ella quiere llegarle a un público que no es un lector experimentado, porque probablemente a ella le entiendo, o sea, el libro, como tú lo tienes en mano ahorita, es un producto comercializable, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo escribí, cuando yo escribí este libro, ya va. Cuando yo escribí cuando yo escribí este primer libro, este fue un libro que es de mi autoría, pero es un libro por encargo. ¿Y qué me dijeron? Un libro sencillo, que entienda hasta el que barre la calle. Aquel señor que usted veía que estaba en ese momento viendo por una ventana, estaba soldando. Aquel soldador que usted ve allá en aquella construcción, bueno, que sea capaz de entenderlo él, pero también entenderlo un magistrado y un catedrático, ¿no? Entonces, a veces eso obedece a eso, a que el segmento de mercado al que yo me voy a dirigir, y por eso era una de las primeras preguntas que yo te hacía antes, ¿cómo te imaginas a tu lector ideal? Recuerda, porque de repente el lector ideal de ella es un lector sencillo, de a pie, no llega al granado, que está esperando reto cognitivo, ¿entiendes? Conflicto cognitivo, que está esperando. No, ella lo que quiere es una persona, y fíjate que a tus amigas, y esa es otra, fueron tus amigas las que te dijeron, de repente es un público femenino, de repente ese libro es para un público femenino y no para un público masculino. Y ahora te pregunto, por eso yo te preguntaba, ¿quién es tu lector ideal? Y tú me decías, cualquier persona, anciano, joven. Ahora te pregunto, ¿masculino o femenino? Porque Gerard no escribe pensando en eso, ¿te das cuenta? Y tú dices, no, tú no piensas en eso, pero fíjate que tú me dices, y este libro es muy vendido. Claro, porque todo eso se estudia para eso. Ahora, si tú ves mi segundo libro, este que se va a bautizar prontico, este es más complejo que este. ¿Por qué? Porque este ya no surgió para la gente que solda y el que barre la calle, no. Este ya está dirigido a maestros y a padres en crianza. Entonces, ya cuando yo le voy a hablar a un maestro, el trabajo del lenguaje tiene que ser diferente, ¿ves? Entonces, eso también está allí. Y por eso quizás a ti no te gustó, pero no quiere decir de repente que lo que está allí no tenga un valor, porque a tus amigas le gustó. Ajá, y tú dijiste... Claro, porque para ti el trabajo del lenguaje es importante. No, está bien. Ajá. Por ejemplo, como decía una noticia llamada la persona lectura familiar. Y siempre le ponía la pared, por lo cual decidí abordar la realidad de esa situación de dándole a conocer lo que conocía. Pero como después del amor propio, a través de una reprogramación mental, a través de que de los hábitos, de practicar un hábito, de deporte, de repetición, una visión, una técnica de visualización. Entonces se siente algo experiencial, mira, que no hay el ser humano
no solo modificar su conducta, por medio de la simple lectura, hay que sanar esa emoción, aunque se sea con una nadie es decir, tú, o sea, ¿cómo se llama el libro? Ajá, pero porque el norte del libro es supuestamente decirte cómo vas a recuperar el amor propio. Ajá, ¿cuál es la promesa de ese libro? ¿Qué es lo que promete ese libro para que tú lo compres? Ajá, ¿y cuál es la promesa de Gerald con sus libros? Uh-huh. Uh-huh. O sea, tu norte es... ¿Perdón? Uh-huh. Uh-huh. Porque tu norte es que las personas desarrollen a través de esos ejemplos que... Ajá. Uh-huh. Uh-huh. ¿Reconocida en dónde? No. Claro, yo no estoy en ese mundo, ¿no? Claro, yo no estoy en ese mundo del coaching y me interesan esos temas. Si de repente me interesara, podría conocerla, ¿no? No, yo vine a entrevistar aquí, a mí no me van a entrevistar, Gerald. No creo en eso, yo no creo en eso. Claro, exacto. Ok, entonces, claro, lo a una comunidad literaria, no le has dado importancia a eso, ¿verdad? No, porque eres poco empático. Ya. Sí, bueno, los males... No, eso es el mal de todo escritor. Ese es el mal de todo escritor, no te preocupes. Eso viene, eso es uno de los ingredientes de... Sí. Está bien. Sí. Está bien. ¿Qué te gustaría lograr a largo plazo? Sí. Ajá. Okay.
pero sí que no me gusta lo que no sé qué nada más. Ujú. Ok, entonces esto va de la mano con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mayores desafíos que tú crees que enfrentas como escritor? Externos e internos. Ambos. La falta de tiempo. Ajá. La falta de tiempo, ¿para qué? Para sentarme a escribir. No, pero es que tú tienes ya claro, pero en este momento, ok. Sería a trabajar en lo otro, el factor migratorio, que nos obliga muchas veces ustedes allá en Venezuela parten desde los otros días para poder estar con lo otro es la falta de formación personal en marketing. Creo que es la principal, porque las condiciones debo modificar. Claro, pero para eso están los expertos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta escritora que los expertos en marketing. Ah, claro. Claro, yo entiendo, claro, porque, por ejemplo, está el caso de esta chica que escribió 50 sombras de Grey, ¿no? Ah, sí. Ay, ¿por qué sonríes? Ajá. Sí, ya lo publicó. Y ya salió la película. Okay. No, ella no tiene tabú. Pero hizo mucha plata, ¿oyó? Ella hizo mucha plata. Pero hizo mucha plata porque estuvo muy de cerca con su comunidad. Ella es de autopublicación, ¿sabes? Sí, ella hizo su trabajo de, claro, ella tenía personas que la asesoraban en algunas cosas, pero estaba muy cerca de su comunidad y la mantenía en expectativa, pues, o sea, siempre contándole cosas, siempre. Cuando hay mucho margen, Sí, también es eso, claro. Sí. Soy una frase soy yo, que soy ser, pero lo bueno es que estoy en la página Pero es que él ni siquiera empezó el show, porque yo vi el programa. O sea, no, es que a los 3 minutos, él empezó su rutina con el tema de los teléfonos en Venezuela. Y a los 3 minutos empezó la picadera. O sea, él no lo dejaron arrancar. Pero es interesante eso, que tú como orador, como ¿qué haría yo? Yo soy en la ironía para entender, pero nunca decirle, marico, tengo 20 años en esto, yo no hablo de Venezuela, Sí, ahí, la falla estuvo ahí. Ahí fue donde yo dije, la pudrió, como dicen los argentinos, o sea, y de ahí no se pudo levantar más. Sí, ya. No, a mí no me gusta George Harris, nunca me ha gustado, jamás. O sea, me parece una persona que se burla de los venezolanos y de la desgracia venezolana. Es lo que a mí me parece. Ah, no, es otra cosa. Claro. No, pero es que lo que...
No, Emilio Lovera es otra cosa. No, pero es que Emilio Lovera es humor inteligente. Exacto, o sea, sí, o sea, y humor culto, ¿entiendes? O sea, es lo que yo digo, o sea, Emilio Lovera es un humor culto, o sea, te maneja escritores, te maneja música, te maneja, o sea, y tú ves que él combina música con chistes, con momentos históricos, datos, sí, es otra cosa. Claro, indudablemente. Y George Harris se confió, es lo que a mí me parece que a él le pasó. Se confió. Ajá. Claro. Entonces, ¿cuáles son los desafíos externos que enfrenta Gerard? Ajá. Pero yo creo que tienes un desafío mayor, que es entender que tiene Juan, tome café. Que es el tema de no querer estar en contacto con la comunidad. Es un desafío. O sea, la timidez. Uh-huh. Sí. Bueno, Gerard. ¿Cómo? Sí, así es. Bueno, Gerald, esta primer encuentro de entrevista duró hora y pico. Sí, mira, pero probablemente cuando yo transcriba, porque yo tengo que transcribir en texto todo esto, yo voy a ajustar las preguntas y probablemente pues necesite una segunda vuelta. Quiero agradecerte profundamente el tiempo que me has regalado. No va a ser en vano porque bueno, tú a partir de hoy eres uno de mis informantes claves y vas a obtener un resultado final que después le va a servir para no pagar los $2.500 de los asesores en marketing. Sí. No necesariamente. No, porque por ejemplo, los libros académicos son el resultado de hallazgos e investigaciones que tú has hecho. Fíjate, yo por lo menos ahorita tengo contigo hora y media y para mí esta entrevista ha sido muy reveladora en muchas cosas que yo creía y que tenía ya afirmadas porque la teoría dice, no, me acabo de dar cuenta que no. Entonces ya yo hice hallazgos, ¿ves?
Bueno, Gerald, muchas gracias. Y esperamos, vamos a ver qué sucede, pero no es capaz de No, yo sé. pero yo soluciono con mi universidad, respeto, la persona me motiva, estamos hablando que me da y ahí voy y ahí tal. Claro, pero estás haciendo el camino mal. Pero vamos a llegar a las conclusiones de esta investigación y tú vas a ver que vas a mejorar. ¿Ah? Vas a mejorar. Sí, mira, yo estoy a patria fuerte con mis escritores noveles emergentes y con Artificia tengo fe y tengo fe con Semillas de Sabiduría. Sí. Claro, lleva más trabajo. Lleva más trabajo humanizar. Claro, así es. Bueno, besito. Ya nos vimos por primera vez hoy. ¿Hoy es qué? Hoy es 1 de marzo del 2025. Primera videollamada. Después de 2000. ¿Cómo? No, una vez como que, no, hicimos fue por audio. Sí, yo te aviso, claro, la próxima, déjame transcribir y para que tú veas cómo voy a hacer el análisis de esto y después, bueno, te vuelvo a hacer otra entrevista. Besito, Dios te bendiga, Yera. Muchas gracias.